Hola de nuevo, bienvenido a mi canal de YouTube Educación Emocional, con un enfoque innovador que consiste en la toma de conciencia por parte de los educadores adultos de que nuestro cambio es el cambio automático en nuestros niños y adolescentes. Hoy te voy a hablar de la comunicación y de la escucha activa. Según la RAE, la comunicación es la transmisión de información entre dos personas. Y según uno de los más expertos conocidos del siglo XX en comunicación, el psicoterapeuta Paul Watzlawick, dice que es imposible no comunicar. Comunicamos con nuestra voz, comunicamos con nuestras palabras, con nuestros gestos faciales, con nuestros gestos corporales, con la forma de vestir que tenemos, con la forma de andar, con la forma de llevar nuestro pelo cortado, peinado, en fin, comunicamos con todo. Y además comunicamos a todas las horas del día, excepto lógicamente cuando dormimos. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que estamos todo el tiempo comunicándonos con una persona o con varias y que estamos transmitiendo una información. Lo que ocurre es que esa información puede ser la que queremos transmitir o la que no queremos transmitir. ¿Por qué sucede esto? Por nuestras emociones, por nuestra emocionalidad, por nuestros pensamientos negativos o positivos. Es decir, tenemos que tener coherencia entre lo que sentimos y queremos y entre lo que transmitimos. Muchas veces decimos los padres, ¿por qué se ríe si no he hecho nada? O ¿por qué se enfada si tampoco he hecho nada? O ¿por qué un profesor llega a un aula y los alumnos se ríen o se ponen a hablar como locos? O a un entrenador le pasa exactamente lo mismo. Pues bien, porque no somos conscientes los educadores qué información estamos llevando a casa, al entrenamiento o al aula. Bien, muchos podríais decirme, bueno, pero ya sé, es que vengo enfadado de trabajar o es que no sé qué problema personal me ha acontecido, que sé que no estoy bien, pero yo intento estar tranquilo y bien con mis hijos y yo intento estar bien y tranquilo en el aula y en el entrenamiento. Pues bien, sorpresa, las emociones no se pueden cambiar y no se pueden ocultar. La típica frase de tu cara es el espejo del alma o la cara es el espejo del alma es cierta. Y lo que se ve son esas emociones que creemos que estamos escondiendo, pero que no es cierto, no están escondidas para nada, están como un libro abierto, las puede ver todo el mundo, por mucho que quieras ocultarlas. Esa es la parte más importante de la comunicación con nuestros niños y adolescentes. Ser honestos y coherentes con lo que sentimos y con lo que hacemos. Y para ello volvemos a la piedra angular de la inteligencia emocional y de muchas otras disciplinas de desarrollo personal, que es el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo me comunico? Hay que ser humilde, hacerse estas preguntas, reflexionar y ver desde dónde uno está operando su comunicación. Es importante que tomemos conciencia de ello para poderlo cambiar. Como les decía en otros vídeos, mi admirado doctor neurocientífico Joe Dispenza dice que tu pensamiento crea tu realidad. Es decir, si tú tienes un pensamiento negativo, eso te lleva a un comportamiento, ese comportamiento te lleva a una experiencia y esa experiencia a una emoción. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un pensamiento negativo porque, yo qué sé, has llegado del trabajo y ha habido un problema que te ha sacado de quicio y llegas a casa e intentas tener otro comportamiento para que se dé otra experiencia sin haber solucionado aquello en tu interior, es muy difícil que no haya una comunicación de choque o conflictiva, bien con tus hijos o bien con tu pareja. O sea, de igual modo ocurre con un profesor en el aula. Si tú llegas al aula y tienes una emocionalidad debido a un pensamiento mal, disgustado o enfadado o preocupado, lo vas a transmitir en el aula. De igual modo a un entrenador. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que te decía antes, esa introspección personal que yo hago en mis talleres, con herramientas muy potentes
y muy sencillas a la vez para que la gente empiece a descubrir qué es lo que le está bloqueando para poderlo después solucionar y que su comunicación sea muchísimo más afectiva y efectiva. Muchos sabemos que hay padres que llegan a casa y los hijos les escuchan, están atentos, y otros les cuesta llegar a ese lugar. Bueno, por experiencia propia les diré que yo no estaba en ese lugar ni por asomo. Yo era de las que llegaba y el conflicto estaba organizado, y ahora es todo lo contrario. Es verdad que llevo 8 años en todo este cambio, pero les aseguro que ha merecido la pena, y que no hace falta 8 años, que con un año en el que empiecen a hacer estos talleres, a leer información sobre una comunicación afectiva y efectiva, pueden conseguirlo. De igual modo, un profesor, hay profesores que llegan al aula y toda el aula está callada y esperando a que hable. Tiene autoridad como comunicador, pero esa autoridad se la ha ganado él, no la ha impuesto, igual que un padre, igual que un entrenador. El entrenador llega al campo y todo el mundo le escucha, todo el mundo la admira, se la ha ganado. No se, la comunicación no se impone, es algo que se gana, y va muy ligado a la autoridad, que hablaremos en otros vídeos. Entonces es muy importante que cuando ya esa emocionalidad está tratada y hemos tomado conciencia de qué es lo que nos está molestando en el trabajo o en casa o donde sea, y la hemos gestionado emocionalmente para estar equilibrados emocionalmente, lo que va a hacer es que haya una comunicación fluida, afectiva, efectiva, que fluya. Yo se lo recomiendo de todo corazón porque yo lo estoy viviendo en casa, y la verdad que cuando doy las formaciones y que la gente te preste atención nada más entrar en el aula, o que en casa tu hijo voluntariamente te esté contando pues cómo le dio el día o cualquier anécdota que para él es importante, y que haya una comunicación fluida, es la verdad maravilloso. De igual modo se lo recomiendo a los entrenadores. Esta comunicación que te haga sentirte valorado pasa por hacerte valorar tú. De igual modo, si tú estás en la tristeza, tendrás una comunicación triste y poco efectiva, con poca autoridad, y de igual modo si estás iracundo va a pasar lo mismo. No será una comunicación en este caso agresiva, pero con poca efectividad y de nada, de llevarte a un conflicto. Otra parte de la comunicación que es muy importante, que yo diría que es más o menos igual que saber equilibrar las emociones, es la escucha activa. Un gran maestro de la escucha activa es Stephen Covey, que habla de ella en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habla de primero comprender para después ser comprendido. Cuando ya hemos sabido gestionar las emociones, podemos dar un segundo paso, y es escuchar. Escuchar a tu hijo, escuchar a tu pareja, escuchar a tus alumnos. ¿Para qué? Para comprenderles después qué es lo que necesitan de ti. Es un acto de humildad muy grande. De igual modo, un entrenador. ¿Qué problema hay? Porque de vez en cuando se haga en casa preguntas. ¿Cómo te gustaría a ti, hijo, que te tratase? ¿Cómo te gustaría a ti que hiciéramos tal viaje? O cualquier otro tema que nos podamos imaginar. Y desde ahí hablarlo. Lógicamente hay unas pautas para que tengas pues unos límites y unos patrones para poder consensuar esto que estoy explicando, que vemos en los talleres de comunicación para educadores. Pero bien es cierto que este es un primer paso muy importante, que es la toma de conciencia, que reflexiones sobre ello. De igual modo que ocurre porque en un día del trimestre el profesor tenga la apertura de corazón de preguntar cómo les gustaría que se diera la clase de lengua, de mate, de música, de no sé, hasta la de gimnasia, de religión, da igual, de cualquier asignatura. Y desde ahí el profesor o la profesora una fusión entre lo que lógicamente sus contenidos curriculares y lo que los chicos le piden, pues desde la tecnología o desde que aquello sea más ameno. ¿Qué problema hay que lo haga un entrenador o entrenadora con su equipo cada 2 meses o cada 3, dependiendo del trabajo que realicen?
esa apertura de corazón y de alma para que entre todos puedan mejorar el aprendizaje técnico de un deporte. Así que les animo enormemente a que busquen qué emocionalidades tienen ahí bloqueadas y que les bloquea su comunicación y que les hace que pierdan autoridad en la comunicación y en la transmisión de información. Y la escucha activa es súper potente aún a las personas, es holística, porque no solamente tiene en cuenta al educador, sino tiene en cuenta a los niños adolescentes y el contenido de esa comunicación. Eso es lo que yo he hecho a través de mis cuentos de inteligencia emocional, donde atrás pueden encontrar una guía, que la llamo guía para educadores, en el que están muchos de estos términos que he comentado ahora y algunos más. Y lo que he hecho es llevar esos términos al cuento, a través de la aventura, en estos cuentos que son para niños de 10 a 11 años en adelante, estos como los juegos de mesa hasta los 100 años, lo que hago es a través de la aventura y de los personajes poner en esos herramientas, esos términos en la experiencia semirreal, podríamos decir, del cuento, para que se entienda cómo funcionan estas herramientas y cómo se deben de aplicar. Es muy sencillo, se ve cómo los personajes utilizan esta comunicación afectiva y efectiva, cómo utilizan la empatía, cómo utilizan la observación, cómo se comunican, en fin, cómo equilibran sus emociones ante situaciones que les pueden parecer, que les pueden llevar a una emocionalidad de tristeza o de enfado, en fin. Creo que es una manera muy sencilla de empezar a entrar a este mundo de comunicación emocional y de educación emocional desde una herramienta tan amena como es un cuento. También está mi libro, que pueden encontrar más amplitud de todos estos conocimientos, pero los cuentos en la parte de educación emocional creo que les pueden ayudar muchísimo. Así que les invito a que reflexionen sobre la comunicación desde las emociones y desde la escucha activa y se animen a mejorar su comunicación y a tener pues una transmisión de información mucho más afectiva y efectiva con sus niños y adolescentes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.